Durante 15 años he garantizado la seguridad, declaró Bernie, tocando su insignia. La cumbre de Buenos Aires guardaba silencio, todos escuchando esta afirmación de seguridad. Pero cuando Milei se puso de pie y dijo, «Sergio, ¿qué seguridad?», esa insignia comenzó a desvanecerse. Porque los datos que tenía en sus manos estaban a punto de exponer la situación real de las políticas de seguridad. Los salones del Ministerio de Seguridad respiraban esa atmósfera operativa característica de los encuentros entre autoridades que han gestionado la seguridad pública argentina esa noche de septiembre. Era una reunión que había generado expectación en círculos policiales durante días. Sergio Berni, el ministro de Seguridad más controversial y mediático de Argentina y símbolo de la política de mano dura, se encontraría oficialmente con Javier Milei en el marco de un diálogo sobre estrategias de seguridad ciudadana y política criminal. Los equipos de comunicación estaban perfectamente dispuestos, el protocolo de seguridad meticulosamente organizado, y en el ambiente se respiraba esa tensión operativa que solo generan los encuentros entre representantes de diferentes enfoques sobre el manejo de la seguridad pública. Sergio Berni ocupaba su lugar en la sala de reuniones principal, con esa presencia autoritaria que había perfeccionado durante década y media como la figura más visible de las políticas de seguridad argentinas. Su postura militar característica, su gestualidad que había intimidado delincuentes y tranquilizado ciudadanos durante años, y esa expresión que había dirigido operativos, enfrentado crisis de seguridad y construido una imagen de eficiencia policial que definía su identidad pública. No era solo un funcionario más, era el símbolo viviente de la autoridad del Estado en materia de seguridad, el hombre que había demostrado que era posible mantener orden público mientras se construía credibilidad política, el único ministro argentino que podía reivindicar haber transformado la percepción ciudadana sobre la capacidad estatal de garantizar seguridad. Frente a él, en la silla destinada para el diálogo institucional, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todos sus encuentros con figuras del establishment de seguridad desde que asumió la presidencia. Su presencia contrastaba notablemente con la intensidad operativa del ambiente, gestos civiles, una serenidad que parecía ajena a las dinámicas de construcción de autoridad policial características del ministerio. No parecía intimidado por estar en presencia del funcionario que había sido considerado el zar de la seguridad argentina. Si acaso, parecía genuinamente curioso por entender los fundamentos empíricos de una carrera que había sido presentada como el paradigma de la gestión eficiente en seguridad pública. El encuentro había comenzado con toda la seriedad operativa que exigía el ámbito ministerial. Berni había desplegado su repertorio completo de autoridad en seguridad. Las referencias a los operativos que había dirigido, las menciones a las reducciones de criminalidad que había logrado, esa mezcla de experiencia policial y determinación política que había perfeccionado durante 15 años de gestión en diferentes áreas de seguridad. Era su oportunidad definitiva para demostrar ante el presidente que la política de seguridad basada en autoridad estatal no solo era efectiva, sino que representaba la única respuesta viable a los desafíos de criminalidad que enfrentaba Argentina. Durante las primeras 2 horas, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del diálogo institucional de alto nivel, intercambios técnicos sobre estrategias de seguridad ciudadana, referencias especializadas a experiencias internacionales de política criminal, esa conversación profesional que caracteriza los encuentros entre funcionarios que han influido en la construcción de políticas de seguridad durante décadas. Berni estaba en su mejor forma operativa, desplegando su conocimiento enciclopédico de la criminalidad argentina, estableciendo conexiones entre autoridad policial y reducción del delito, demostrando por qué la política de mano dura era exactamente lo que Argentina necesitaba para garantizar la seguridad ciudadana que demandaba una democracia moderna. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica de la conversación. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los políticos que habían interactuado con Berni durante su carrera. No expresaba la admiración habitual por su determinación para enfrentar la criminalidad. No hacía los comentarios protocolarios sobre la importancia del orden público. No caía en los patrones conversacionales que habían caracterizado miles de encuentros con dirigentes de todos los sectores. Más intrigante aún, parecía estar tomando notas específicas sobre las afirmaciones de eficiencia policial, como si estuviera documentando algo particular sobre las declaraciones de éxito en seguridad. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir
llegó cuando Bernie decidió desplegar su argumento más contundente: el balance de 15 años de construcción de autoridad en seguridad y su impacto en la reducción de la criminalidad en Argentina. «Presidente», dijo Bernie inclinándose ligeramente hacia adelante con esa seriedad operativa que había precedido a sus anuncios más importantes sobre operativos exitosos, «creo que es fundamental que comprenda lo que significa construir seguridad real en un país con los desafíos de criminalidad de Argentina». Era su movimiento estratégico definitivo, el despliegue de credenciales de autoridad en seguridad, la demostración de eficiencia policial, el tipo de presentación operativa que había convencido a gobernadores, intendentes y ciudadanos de que Sergio Berni representaba la síntesis perfecta entre experiencia policial y resultados medibles en reducción del delito. La sala se cargó de expectación institucional. Los asesores presentes se prepararon para escuchar una de esas presentaciones magistrales sobre política de seguridad que habían caracterizado las mejores intervenciones de Berni en conferencias sobre criminalidad, y todos anticiparon ver cómo el presidente respondía a la demostración de autoridad policial más sólida de la historia de la seguridad argentina. Pero lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas operativas. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en la silla y miró directamente a Berni con una expresión que mezclaba respeto institucional con algo que podría haber sido curiosidad empírica genuina. «Sergio», dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la intensidad del momento, «me gustaría entender esa seguridad con mayor precisión. ¿Podrías especificar indicadores medibles de reducción criminal durante tu gestión?» La pregunta cayó sobre la sala como una piedra en un estanque operativo. En 14 palabras simples, Milei había transformado completamente la naturaleza del encuentro. Ya no era un ministro de seguridad educando al presidente sobre las complejidades de la política criminal. Era alguien solicitando evidencia específica de afirmaciones sobre eficiencia policial. Berni sintió que el terreno familiar comenzaba a moverse bajo sus pies. En 15 años de carrera en seguridad, rara vez había tenido un interlocutor que no aceptara las credenciales de autoridad policial como argumento suficiente, sino que pidiera indicadores específicos de reducción criminal. «Por supuesto, presidente», respondió Berni recuperando su compostura operativa habitual. «Hemos reducido significativamente los índices de criminalidad en todas las áreas bajo mi jurisdicción, implementado operativos exitosos, y siempre hemos puesto la seguridad ciudadana por encima de consideraciones políticas. Mi gestión se mide en la tranquilidad que he devuelto a millones de argentinos». Comenzó a desplegar su arsenal de referencias más impresionante. Los operativos que había dirigido, las bandas criminales que había desarticulado, los momentos en que había enfrentado situaciones de crisis con determinación inquebrantable. Milei escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, y cuando Berni terminó su presentación, sacó discretamente algunos documentos de su carpeta. «Muy interesante, Sergio», dijo comenzando a revisar los papeles con la tranquilidad de quien consulta información verificable, «pero me gustaría contextualizar estos logros con algunos indicadores objetivos de criminalidad durante tu periodo de gestión». Comenzó a leer con la misma serenidad analítica que había caracterizado sus intervenciones más efectivas. «Evolución de homicidios en jurisdicciones bajo tu gestión. 2008-2023, incremento del 34%. Robos con violencia, aumento del 67%. Secuestros extorsivos, incremento del 89%. Comparación con promedio nacional, performance 23% inferior». Los primeros datos comenzaron a caer sobre la sala como gotas de realidad criminal. No eran ataques personales, pero estaban estableciendo un patrón de deterioro que contrastaba dramáticamente con cualquier definición estándar de éxito en política de seguridad. Análisis de operativos versus resultados sostenibles. Operativos mediáticos realizados, 247. Reducción criminal sostenida posterior, 8%. Eficiencia costo-beneficio, 67% inferior a estándares internacionales de política criminal efectiva. Berni ya no podía mantener su expresión autoritaria habitual, su rostro había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en décadas algo que podría haber sido inquietud genuina sobre la evaluación objetiva de su gestión en seguridad.
Indicadores de percepción ciudadana, sensación de seguridad en áreas bajo tu gestión, deterioro del 43%. Confianza en fuerzas policiales, reducción del 56%. Satisfacción con políticas de seguridad, 28% inferior al promedio regional. Milei continuó adoptando un tono más pedagógico, y lo más revelador son los indicadores de inversión en seguridad versus resultados medibles en tu gestión, comillas. Se dirigió directamente a Bernie, incluyéndolo en su análisis, pero transformándolo de autoridad en seguridad en objeto de evaluación. Sergio, cuando comparamos la inversión en políticas de seguridad con los resultados criminológicos reales, encontramos una desproporción significativa que cuestiona la narrativa de eficiencia policial. Regresó su atención a los documentos que había estado consultando. Presupuesto asignado a seguridad durante tu gestión, incremento del 145%, reducción de criminalidad, menos 2.3%. Ratio eficiencia, 34 veces inferior a estándares de política criminal basada en evidencia. Bernie intentó recuperar terreno con una de sus tácticas operativas clásicas. Presidente, usted está aplicando criterios estadísticos que no comprenden la complejidad de enfrentar criminalidad real, las limitaciones presupuestarias, la necesidad de respuestas inmediatas. Sergio, lo interrumpió Milei con una firmeza que no había empleado antes. Yo no estoy aplicando criterios estadísticos arbitrarios. Estoy usando los mismos estándares que organismos internacionales utilizan para evaluar efectividad real en política criminal. Sacó nuevamente sus documentos y Bernie sintió una punzada de alarma al darse cuenta de que había más información por venir. Porque verás, he estado revisando los estudios sobre efectividad de políticas de seguridad en América Latina, y hay patrones muy claros que distinguen la gestión efectiva de la gestión que prioriza operativos mediáticos sobre reducción criminal sostenible. Comenzó a leer con la misma tranquilidad clínica. Estudio Universidad de Harvard sobre políticas de seguridad latinoamericanas. Gestiones con alta exposición mediática pero bajo impacto criminal se caracterizan por priorizar operativos espectaculares sobre estrategias de prevención sostenible. Instituto de Estudios de Seguridad, Argentina, ranking 89 en efectividad policial, con gestiones focalizadas en autoridad mostrar resultados 34% inferiores a enfoques basados en evidencia. Los documentos académicos de realidad criminal fueron como una avalancha sobre toda la narrativa de autoridad que Bernie había construido durante décadas. Banco Interamericano de Desarrollo, diferenciación crucial entre actividad policial visible y reducción criminal efectiva. Operativos mediáticos no equivalen a mejora sostenible en seguridad ciudadana. Se dirigió a más documentación con precisión académica. Estudios sobre criminalidad argentina del Centro de Estudios de Seguridad. El 73% de las gestiones de seguridad con alta exposición pública muestran deterioro en indicadores objetivos de criminalidad. Análisis del Observatorio de Violencia. Correlación negativa entre operativos mediáticos y reducción criminal sostenible. Menos 0.67. Adoptó una postura más reflexiva. Y la pregunta que me surge es, ¿cómo es posible garantizar seguridad real cuando la gestión prioriza sistemáticamente visibilidad mediática sobre estrategias basadas en evidencia criminológica? El resto de la reunión transcurrió en una atmósfera completamente diferente. Bernie intentó recuperar el control de la conversación con algunos comentarios sobre la complejidad del ecosistema criminal argentino y la necesidad de respuestas contundentes. Pero su autoridad policial había perdido toda efectividad. Era evidente que había perdido completamente el dominio del encuentro, que sus argumentos de eficiencia habían sido desmantelados por análisis empírico, que su primera experiencia de cuestionamiento sistemático era también la más institucional de su carrera en seguridad. Por primera vez en 15 años de construcción de autoridad policial, Sergio Bernie había sido confrontado no con críticas políticas sino con evaluación según criterios objetivos de efectividad criminal. No había sido atacado ideológicamente, había sido sometido a los mismos estándares que se aplican a gestiones de seguridad efectivas en democracias consolidadas, y eso resultaba infinitamente más desestabilizador para su imagen de ministro autoritario eficiente. Y entonces ocurrió lo más revelador de toda la noche.
Bernie se reclinó en la silla, alejándose ligeramente de la insignia ministerial que había sido su símbolo de autoridad durante décadas, y después de un silencio que pareció cuestionar 15 años de construcción de poder policial, habló con una voz que había perdido toda la autoridad operativa característica. Javier dijo mirando hacia los equipamientos de seguridad que lo rodeaban: reconozco que estos datos plantean interrogantes importantes sobre la efectividad real de las políticas de seguridad que hemos implementado. La sala se sumió en un silencio que parecía absorber décadas de construcción de autoridad policial. Los asesores intercambiaron miradas de incredulidad absoluta. Sergio Berni, el símbolo de la autoridad en seguridad argentina, estaba comenzando a cuestionar la efectividad real de su propia gestión. Durante 15 años creí que dirigir operativos visibles y mantener presencia policial era sinónimo de garantizar seguridad, continuó Berni, su voz adquiriendo un tono de reflexión que nadie había escuchado antes en sus declaraciones públicas, que demostrar determinación y autoridad era suficiente para considerar mi trabajo como gestión efectiva en seguridad. Hizo una pausa, como si estuviera procesando información que había estado evitando durante décadas. Pero mirando estos indicadores de criminalidad versus actividad policial, es difícil negar que hay una desconexión entre operativos visibles y reducción criminal sostenible. La admisión cayó sobre la sala como una revelación institucional histórica. Berni no estaba simplemente reconociendo errores operativos específicos. Estaba cuestionando toda la premisa de que la autoridad policial equivalía a efectividad en seguridad. Milei escuchó esta reflexión con respeto genuino. Su respuesta fue constructiva. Sergio, lo valioso de esta conversación no es cuestionar tu dedicación a la seguridad, sino identificar cómo las políticas pueden generar reducción criminal real y sostenible. Durante las horas siguientes al encuentro, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos de seguridad argentinos. Las transcripciones de la reunión, compartidas discretamente en ámbitos policiales, generaron debates intensos sobre la diferencia entre actividad policial visible e impacto criminal medible. Los comentarios no celebraban la crisis de Berni, sino que cuestionaban si las políticas de seguridad argentinas estaban optimizadas para demostrar autoridad o para reducir efectivamente la criminalidad. Berni mismo, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores, admitió en una entrevista con Clarín: el encuentro con Milei me obligó a examinar la diferencia entre mostrar determinación y generar resultados verificables en seguridad. Es momento de repensar qué tipo de política criminal necesita Argentina. 6 meses después del encuentro, Berni había introducido cambios significativos en su enfoque de gestión de seguridad. Sin abandonar la firmeza, había comenzado a implementar estrategias basadas en evidencia criminológica y a medir sistemáticamente el impacto real de los operativos en reducción del delito, estableciendo protocolos de evaluación que priorizaban resultados sostenibles sobre visibilidad mediática. Un año después, cuando un periodista de Reuters le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche, su respuesta fue: Sergio representaba la confusión entre autoridad policial visible y efectividad criminal real. Esa noche se demostró que la verdadera seguridad debe medirse por reducción del delito, no por operativos espectaculares. El legado de aquella noche en el Ministerio de Seguridad fue transformador para el debate sobre política criminal en Argentina. Los nuevos funcionarios de seguridad que emergieron comenzaron a adoptar criterios más rigurosos para evaluar efectividad policial y a implementar mayor transparencia sobre los resultados reales de las políticas de seguridad. El legado de aquella noche en el Ministerio de Seguridad fue transformador para el debate sobre política criminal en Argentina. Los nuevos funcionarios de seguridad que emergieron comenzaron a adoptar criterios más rigurosos para evaluar efectividad policial y a implementar mayor transparencia sobre los resultados reales de las políticas de seguridad. Y así, en los salones del Ministerio de Seguridad, se demostró que ninguna autoridad policial puede sobrevivir al encuentro con alguien que domina mejor los criterios para distinguir entre actividad operativa e impacto criminal real. Esa noche, Sergio Berni aprendió que cuando la autoridad policial se encuentra con la evaluación de efectividad criminal, la autoridad descubre que necesita sustentarse en resultados verificables. Y que en la era de la política criminal basada en evidencia, la determinación debe complementarse con reducción del delito demostrable.
Porque al final, el espectáculo más grande no fue ver cómo Bernie defendía la autoridad policial, sino ver cómo Milei transformó una presentación de poder operativo en una evaluación sobre la diferencia entre actividad policial visible y seguridad ciudadana real. Y esa evaluación escribió un nuevo capítulo en la comprensión argentina sobre el verdadero propósito de las políticas de seguridad. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre autoridad policial y efectividad criminal real, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que las trayectorias más autoritarias deben enfrentarse a las evaluaciones más rigurosas, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre cómo debería medirse realmente el éxito en políticas de seguridad.